Bien, vamos a abordar ahora el tema de ecuaciones diferenciales exactas, pero vamos a llegar a la solución de estas ecuaciones desde otro enfoque, un tanto diferente, ¿no?, al método empleado en la teoría del libro de Caneca, pero ambos son válidos. Fíjate en lo siguiente. Supongamos que tenemos una función z igual a f que depende de las variables x y y, una función de dos variables. De cálculo de varias variables, sabemos que la diferencial exacta o total de esta función f de x, y es la siguiente. La diferencial de f es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, diferencial de x, más la derivada parcial de f con respecto a y, diferencial de y. Por otra parte, la ecuación diferencial m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual con 0 es exacta si se cumple la siguiente condición: que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n, el coeficiente que acompaña al diferencial de y, con respecto a x. Esto es muy importante no perderlo de vista. M siempre será el coeficiente diferencial que acompaña a dx y n siempre será el coeficiente diferencial que acompaña a dy. Muy bien, ya establecimos cómo identificar la ecuación diferencial exacta. Ahora, una pregunta es: ¿cómo encontrar una solución a la ecuación diferencial dada en 2, una vez que sé que es exacta? Por otro lado, sabemos que para que esta ecuación sea exacta, ¿verdad?, entonces mx, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y debe ser la diferencial exacta de una función f de x, y. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos que igualar la ecuación diferencial con el diferencial total de la función. ¿Sí? De modo que 1, la ecuación 1, es igual a la ecuación 2 si y solo si el diferencial de f, la parcial de f con respecto a x, diferencial de x, más la parcial de f con respecto a y, diferencial de y, es igual a m de x, y de x, más n de x, y, diferencial de y. Si nosotros comparamos estas ecuaciones por comparación, ¿verdad?, término a término, en la primera ecuación el coeficiente diferencial, para que estas sean iguales, para que se cumpla la igualdad, entonces los coeficientes que acompañan al diferencial de x en ambas tienen que ser iguales. De ahí que la derivada parcial de f con respecto a x tiene que ser igual al coeficiente m de x, y, la ecuación 4. Por otro lado, también para que se cumpla la igualdad, entonces la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser igual a n de x, y diferencial, a esta parte, que es la que tenemos aquí en la ecuación 5. Entonces, aquí es donde cambia un poquito la ruta para hallar la solución general de la ecuación diferencial exacta. Lo que ahora nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos entonces que la solución de esta ecuación diferencial exacta, ¿sí?, tiene que ser una función f de x, y igual a una constante. ¿De dónde sale eso? De la diferencial exacta. ¿Por qué? Porque si, digamos, la diferencial exacto total de la función f de x, y es igual a 0, entonces la función f solita, ¿verdad?, tiene que ser una constante.
porque la derivada de una constante siempre es 0. Y aquí estamos derivando esta parte y obtenemos este 0. De ahí viene, ¿no? Inferir que la función f de x, y igual a c es una solución general a la exacta. Ahora, vamos aquí a hacer un poquito diferente. Recuerden que en el método empleado en la teoría, nosotros partimos de alguna de este par de condiciones. Por ejemplo, partimos de la condición 4, la parcial de f con respecto a x igual a m, integramos parcialmente y luego seguimos otro camino algebraico, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es partir de ambas condiciones iniciales. Es decir, de la ecuación 4, que es la parcial de f con respecto a x igual a m, yo obtengo que la parcial de f, paso multiplicando el diferencial de x, es igual a m por parcial de x. Entonces f va a ser igual a la integral de m parcialmente con respecto a x, más mi constante de integración h de y. Muy bien. Y es la ecuación 6. Ahora, de 5, ¿verdad? Tenemos la parcial de f con respecto a y igual a n. De aquí despejamos f, de parcial de f tenemos que parcial de f es igual a n por parcial de y. Y entonces f va a ser igual a la integral. Aquí es con respecto a y. Con respecto a y de n diferencial de y más, como estoy integrando parcialmente con respecto a y, aquí va una función constante h de x. ¿De acuerdo? Entonces, para determinar f de x, solo habrá que comparar, ¿verdad? Aquí tenemos una f y otra f, entonces para hallar toda la f, de lo que nosotros obtengamos aquí, hay que comparar 6 y 7, este par de ecuaciones, ¿sí? Y así obtener la función f completa, que depende de x y de y, igualarla con una constante c. Ok. Entonces, para ello, vamos a abordar un ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí el primer ejemplo. Hallar la solución a la ecuación diferencial exacta 3x cuadrado más 2x por y cuadrada menos 2x diferencial de x más 3y cuadrado más 2x cuadrada por y menos 2y por diferencial de y. Lo primero que tenemos que hacer entonces es identificar los coeficientes diferenciales. Es evidente, ¿verdad?, que el coeficiente m, esto es m de x, y. Por otro lado, porque es el que acompaña al diferencial de x. Este que acompaña al diferencial de y será entonces el coeficiente n que depende de x y depende de y. Para proceder con el método que acabamos de analizar y encontrar la solución a esta exacta, pues primero hay que verificar que es una exacta. Es el primer paso. Entonces, ya identificamos quién es m, quién es n. Entonces, se tiene que cumplir la siguiente condición, ¿verdad? Que la parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, ¿verdad? Vamos a calcular estas parciales. Tenemos entonces que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial con respecto a y de toda esta expresión, es decir, de 3x al cuadrado más 2xy cuadrado menos 2x, y eso a qué es igual. Derivamos parcialmente con respecto a y, entonces la derivada de este término es 0, la derivada de este término con respecto a y es 4x por y. Recuerden que al derivar parcialmente con respecto a y tratamos a las x como constantes. Y la parcial de este último término con respecto a y también es 0. De modo que la parcial con respecto a y de todo esto es 4x por y. Ahora
vámonos con la parcial de n con respecto a x. Esto es la parcial con respecto a x de todo este término. De 3y cuadrada más 2x cuadrada por y menos 2y, ¿verdad? Derivando parcialmente con respecto a x, tratamos a las y como constantes. Entonces la derivada de este primer término es 0. La derivada de este segundo término es, bajamos el 2, 2 por 2, 4, 4x por y. Y la derivada con respecto a x de este tercer elemento es 0. Entonces, puesto que las parciales de m con respecto a y la parcial de n con respecto a x son iguales y tienen este valor, entonces podemos afirmar lo siguiente. La parcial de m con respecto a y es igual a 4x por y a su vez eso es igual a la parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, la ecuación diferencial 1, que es así la hemos llamado, es exacta. Es lo primero que nosotros tenemos que descubrir, si es exacto o no. Una vez que hemos comprobado que es exacta, ahora sí vamos a resolverla, hallar la solución. Partimos de nuestra primera condición, ¿no? ¿Cuál es nuestra primera condición? Tenemos entonces que la parcial de f con respecto a x va a ser igual a m de x, y. ¿Sí? Esa es nuestra primera condición. Partimos de estas condiciones, recuerden, comparando el diferencial con la ecuación diferencial. ¿Sí? Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a x es igual al coeficiente diferencial m, al que acompaña al diferencial de x. Esto es 3x al cuadrado, 3x al cuadrado más 2x por y cuadrada, más 2x por y al cuadrado, ¿verdad? Menos 2x. Por lo tanto, nosotros queremos hallar f. Aquí lo que tendríamos que hacer es anular este operador integrando a ambos lados. Por lo tanto, ¿verdad? F de x, y va a ser igual a la integral con respecto a x de toda esta parte. Es decir, 3x cuadrado más 2x por y cuadrado menos 2x diferencial de x. Entonces integramos término a término con respecto a x. Acuérdate también, cuando integramos con respecto a x parcialmente, y la tratamos como una constante. De manera que la integral de este primer término, 3x al cuadrado, aplicando la regla de la potencia, no es otra cosa que x al cubo. Más la integral de este segundo término con respecto a x, sacamos de la integral y cuadrada como una constante, igual al 2, y nos queda 2 por y cuadrada por x al cuadrado sobre 2. El 2 de aquí se cancela con el del denominador y me queda finalmente, ¿verdad? X cuadrada por y cuadrada. Menos la integral del tercer término con respecto a x, esto es igual x cuadrada. ¿Ok? Y no olvidar mi constante más mi h de y. Como estoy integrando con respecto a x, se le suma una función que depende solo de y. Ahora, con otro colorcito, bueno, a esta la voy a llamar la ecuación 2. Ahora con otro colorcito, ¿verdad? Ahora agarro mi segunda condición. Esta, la parcial de f con respecto a y es igual a n. Entonces, decimos, si la parcial de f con respecto a y
es igual a n de x, y, entonces la parcial de f con respecto a y es igual al coeficiente n de la ecuación diferencial. ¿Y quién es n? Toda esta expresión, 3y cuadrada más 2x cuadrada por y. A ver, sí, 2x cuadrada menos 2y. Entonces, para hallar f a partir de esta condición hay que integrar parcialmente con respecto a y. ¿Sí? Entonces, f de x, y va a ser igual a la integral parcial con respecto a y de todo esto. Esto es 3y cuadrada más 2x al cuadrado por y menos 2y con respecto a y. Integrando con respecto a y parcialmente cada término, es decir, hay que tratar a las x como constantes. Tenemos lo siguiente. Integrando el primer término con respecto a y, nos queda, aplicando la regla de la potencia, y al cubo, más integrando este segundo término con respecto a y, nos queda x cuadrada por y cuadrada, menos la integral de este tercer término es y cuadrada, más mi h, que depende exclusivamente de x. Por estar integrando con respecto a y, entonces debo sumar una constante que depende h de x exclusivamente. Y esta es mi ecuación 3. Ahora, para determinar, ¿verdad? ¿Quién es mi función f de x, y igual a mi constante, la solución de la ecuación diferencial exacta? Fíjate que calculé f por un camino y la f por otro lado. Lo único que hay que hacer es comparar los resultados, ¿verdad? Y así, pues llegar al resultado, ¿no? Primero vamos a ver qué términos se repiten, ¿verdad? En ambas ecuaciones, en ambas igualdades. Ambas son las funciones f de x, y, pero hay que determinar quién es h de y y quién es h de x, lo que hacíamos en la teoría, lo que hacemos en la teoría. Ahora aquí nada más hay que comparar. Por ejemplo, aquí es evidente que en ambas igualdades se repite la expresión x al cuadrado por y cuadrado, x al cuadrado por y cuadrado. Entonces, en primera instancia, la función f de x, y, que es solución de la exacta, va a estar formado desde luego por este término, x cuadrada por y al cuadrado. Ahora, ¿sí? Vámonos a sumar, y esto tiene que sumar, ¿verdad? H de y más h de x. Entonces esto me queda como x cuadrada, ¿verdad? Por y cuadrada más quién. No sé quién es h de y. Aquí esta parte depende de x y esta también. Entonces h de y la voy a buscar acá. La voy a buscar acá en esta otra expresión en 3, porque es la misma f. Entonces es evidente que los únicos términos que dependen de y es este y cúbico y este menos y cuadrado. Entonces los agrego por acá. Más y cúbico menos y cuadrado. Ya sumé h de y. Ahora me falta sumar h de x. Pero ¿quién es h de x? Como aquí no, en esta que está en verde donde está el h de x, no me aparece ningún término que depende solo de x, me voy a revisar ahora la ecuación 2. Y veo que aquí sí hay términos que dependen de x, x cúbica y menos x al cuadrado. Entonces lo sumo. Más x cúbica menos
x al cuadrado. Por lo tanto, la solución general es tomar esta f que hemos construido comparando este par de igualdades e igualarla con una constante c. F de x, y igual con c implica que toda esta parte que hemos encontrado, x cuadrada, y cuadrada, más y cúbica menos y cuadrada, más x cúbica menos x al cuadrado debe ser igual a mi constante de integración c. Y listo, ya hemos encontrado la solución general de nuestra ecuación diferencial exacta. Hasta la próxima. Bueno, aquí nada más vale la pena que para comentar que para verificar que en efecto esta es la ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial exacta, pues ustedes deriven en toda esta expresión parcialmente con respecto a x y lo que resulte debe coincidir con este coeficiente. Y si derivan toda esta igualdad con respecto a y, lo que obtengan desde luego debe coincidir con este coeficiente diferencial n. Ahora sí, nos vemos.